Después de 45 años de lealtad absoluta, mis propios hijos me trataron como si fuera un residuo molesto. En el instante en que Elena, mi esposa, exhaló su último suspiro, el barniz de decencia de la familia Villarreal se desmoronó por completo. Me arrojaron un sobre desgastado directamente al rostro y rugieron con un desprecio que me heló la sangre. Nunca fuiste parte de esta familia, solo eras ayuda doméstica no remunerada. Lárgate de esta casa y no te atrevas a volver jamás. Fui traicionado y expulsado de mi propio hogar con una amargura que no cabe en las palabras. Dentro de aquel sobre no encontré el dinero que esperaban los buitres, sino una vieja llave de latón, oxidada y pesada. Se mofaron de la impotencia de un anciano que creían derrotado, pero cometieron un error fatal al subestimar a un hombre que ha dedicado su vida a entender cómo se sostienen las estructuras. Me alejé de ellos en un silencio sepulcral, no para huir como un cobarde, sino para poner en marcha un plan de justicia que jamás podrán olvidar. Hola y bienvenidos a esta historia de traición y redención. Antes de descubrir por qué Elena me dejó una llave oxidada después de casi medio siglo a su lado, os pido que le deis a me gusta, os suscribáis al canal y me contéis en los comentarios desde qué parte del mundo nos estáis siguiendo. Recordad que este relato es una obra de ficción creada para vuestro entretenimiento, pero que encierra reflexiones profundas sobre la lealtad y la verdad. El aire en el despacho de Álvaro Preciado no solo olía a caoba cara, sino a una fría calculada finalidad. Me senté en un sillón de cuero de respaldo alto, sintiendo que aquel mueble era más un banquillo de acusados que el asiento para una lectura de testamento. Soy Rafael Hernández, tengo 71 años y soy un inspector de puentes jubilado. Mis manos aún conservan los callos de toda una vida dedicada a verificar la integridad estructural de las grandes obras de España, pero en esa sala, rodeado de tiburones, me sentía tan frágil como un plano de papel en medio de una tormenta atlántica. Elena se había ido hacía apenas 2 semanas, y el pesado silencio del despacho parecía estar midiendo centímetro a centímetro mi valor real. Álvaro Preciado, un abogado especializado en derecho marítimo con una voz que recordaba al sonido de piedras triturándose, sostenía el sobre de color crema que estaba a punto de desmantelar mi mundo. Me observó con una lástima profesional que me revolvió el estómago. Junto al ventanal que daba a los tejados señoriales de Madrid estaba Gabriel Villarreal, de 58 años, con la postura arrogante de quien ya se siente dueño de todo el skyline de la capital. A su lado, Leonor Villarreal, de 56 años, impecable en un traje de diseño que costaba más que mi furgoneta, golpeaba una uña perfecta contra la mesa. Sus ojos eran tan gélidos como las marcas de lujo que gestionaba en la Milla de Oro. Mateo Villarreal, a sus 54 años, no dejaba de mover la pierna con la energía nerviosa de un analista de fondos de inversión atrapado en una operación perdedora. Por último, Sofía Villarreal, la menor con 52 años, revisaba su reflejo en el iPhone con una indiferencia practicada, con la mente más puesta en su próximo complejo turístico en la Costa del Sol que en el hombre al que estaba a punto de dejar en la calle. Álvaro se aclaró la garganta y comenzó a desglosar el patrimonio de 16 millones de euros de mi esposa. Mi corazón golpeaba mis costillas mientras enumeraba propiedades en Sotogrande, acciones y activos líquidos, todos repartidos entre las 4 personas que me habían ignorado sistemáticamente durante décadas. Entonces llegó el colapso. Álvaro leyó la cláusula sobre mi estatus legal. El testamento de Elena clasificaba oficialmente nuestros 45 años de matrimonio como servicio doméstico. ¿Habéis sentido alguna vez que el suelo se vuelve líquido? Mientras ellos me veían ahogarme, me describieron como personal de casa que había sido adecuadamente compensado durante su estancia. La ley se convirtió en un escalpelo para estirparme de su árbol genealógico. Gabriel soltó una carcajada seca. Dijo que 45 años era demasiado tiempo para ser un mayordomo gratis. Álvaro me deslizó un sobre marrón desgastado. Mi única herencia. 2 palabras. Compensación adecuada. Todo mi pasado se esfumó. El insulto era un peso físico insoportable.
Gabriel me exigió que terminara pronto porque tenían un vuelo privado hacia Ibiza. Sofía, con una sonrisa que era puro veneno, dejó sobre la mesa la tarjeta de una residencia de la Seguridad Social de mala muerte, deslizándola hacia mí como si fuera una limosna. Gabriel se inclinó y me susurró al oído que él mismo presionó a los abuelos hace décadas para blindar los fideicomisos y asegurarse de que yo jamás viera un céntimo. Salieron del despacho como un muro unificado de codicia para celebrar su victoria. Al quedarme solo, sentí que el sobre en mi mano pesaba más que el papel, algo metálico tintineó en su interior. Apreté el volante de mi vieja furgoneta de hace 20 años hasta que mis nudillos blanquearon. Conducía por las calles del barrio de Salamanca con un entumecimiento absoluto, deteniéndome ante la mansión que había sido mi hogar. Aquella estructura de piedra y cristal se cernía sobre mí como un monumento ajeno. Entré por la puerta principal, escuchando cómo mis pasos resonaban en el mármol del vestíbulo con un sonido hueco y desolador. Me refugié en mi pequeña biblioteca, mi santuario de libros viejos olor a cera para suelos. Con manos temblorosas, abrí el sobre y, en lugar de un cheque miserable, cayó una pesada llave de latón deslustrada. Golpeó el escritorio con un eco sordo. Había una nota con la caligrafía elegante y evocadora de Elena. Ve a la isla de Ons, decía. Confía en mí una última vez. La isla de Ons era un lugar que Elena mencionaba solo de pasada, justificando sus misteriosos retiros espirituales que tomaba cada tercer fin de semana desde hacía 40 años. Nunca sospeché nada, pero en ese momento comprendí que no eran retiros, sino viajes secretos a un lugar que había ocultado incluso para mí. La luz del atardecer madrileño proyectaba sombras alargadas sobre mis herramientas. Fuera, el rugido de un motor de lujo rompió el silencio. Mis hijos regresaban, con sus voces ya alzadas por el derecho de los nuevos ricos, discutiendo agresivamente por el valor de la cubertería de plata y las obras de arte. Miré la etiqueta de la llave. En el reverso, escrito con una letra apresurada, encontré una frase que me devolvió el aliento. La llave no es para una casa, Rafael. Es para la verdad. Por primera vez en 45 años, no estaba esperando el permiso de nadie para marcharme. La mansión del madrileño barrio de Salamanca ya no era un hogar, ahora se sentía como la escena de un crimen de codicia, un mausoleo de mármol y traición. Mientras terminaba de cerrar mis pertenencias, escuché el clic autoritario y rítmico de unos tacones sobre el suelo de piedra pulida del pasillo. No necesitaba verla para saber que era Leonor. Me moví hacia el ala superior con la eficiencia silenciosa de quien ha pasado décadas sin querer molestar. No toqué las reliquias familiares, ni el arte abstracto que Elena compraba en galerías exclusivas de la calle Jorge Juan. En su lugar, empaqué mis viejas herramientas de inspector de puentes. Los calibres de acero, los niveles y las cintas métricas que habían sido mis únicos compañeros leales durante mi vida laboral. Esas herramientas tenían más alma que cualquier habitante actual de esta casa. Estaba doblando con cuidado una vieja camisa de franela cuando Gabriel y Leonor irrumpieron en la habitación. No venían solos, los acompañaba una tasadora de traje gris marengo que ya estaba apuntando con una cinta métrica digital a las molduras del techo. Me ignoraron por completo. Hablaban de mí en tercera persona, como si yo fuera una pieza de mobiliario obsoleta que estorbaba en el inventario. Leonor señaló mi cómoda de caoba, comentando con voz gélida que los muebles del servicio debían ser enviados al punto limpio de inmediato para no contaminar la nueva decoración. Gabriel se apoyó en el marco de la puerta con una sonrisa de suficiencia. Murmuró algo sobre vaciar toda el ala norte, afirmando que el olor a viejo y tabaco barato estaba tan impregnado en las paredes que solo una reforma integral podría salvar el valor de mercado de la propiedad. Ignoré el sabor acre de la amargura en mi garganta. ¿Todavía sigues aquí, Rafael? Preguntó Gabriel con una falsa sorpresa que me produjo náuseas. Pensé que el camión de mudanzas que mencionó Álvaro era para llevarse tu ego, pero parece que te gusta quedarte donde no te quieren, como una mancha que no sale con lejía.
No le di la satisfacción de una sola palabra. Cerré mi maleta, dispuesto a cruzar el umbral del desprecio. Pero al intentar apagar la luz de la mesilla, un pitido digital agudo resonó desde el pasillo. Clic. Me di cuenta de que Gabriel ya había modificado los códigos del sistema de seguridad de Prosegur. Me estaban borrando de mi propia historia incluso antes de que mis pies tocaran la acera. Pasé las siguientes horas en una pequeña habitación de invitados, esperando a que la noche madrileña se volviera cerrada y oscura. A las 4 de la madrugada, bajé la gran escalera de caracol con la cautela de un ladrón en su propia casa. Al llegar al vestíbulo principal, encontré a Gabriel sentado en un sillón orejero, a oscuras, con una copa de coñac de 1000 euros en una mano y sosteniendo el jarrón de cristal de la granja, el favorito de Elena, a la luz de la luna que entraba por el ventanal. ¿Te vas tan pronto, padre?, preguntó con una voz ronca por el alcohol. Ni siquiera te has despedido de la cubertería de plata de la abuela. Me detuve frente a la pesada puerta de madera. Quédate con la plata, Gabriel, le solté sin concederle el honor de mirarle a la cara. Vas a necesitar cada moneda para intentar recomprar el alma que has perdido esta noche. Salí hacia mi vieja furgoneta. El rugido áspero del motor diésel fue mi primer grito de libertad en décadas. Al cruzar las pesadas puertas de hierro de la finca por última vez, vi un coche oscuro aparcado bajo una farola fundida. En el espejo retrovisor, 2 faros fríos comenzaron a seguirme, manteniéndose a una distancia prudencial mientras ponía rumbo hacia la A6 en dirección a la costa gallega. En ese momento lo comprendí. Mis hijos no se conformaban con arrebatarme el pasado, también pretendían cercenar mi futuro. Pisoteé el pedal, navegando por las curvas de las Rías Baixas mientras el aire salitroso empezaba a filtrarse por las rejillas de ventilación. La paranoia me quemaba el pecho. Los faros seguían allí, constantes, como una sombra burlona. Llegué al muelle de Portonovo justo cuando la rampa de acero del ferry de naviera Mar de Ons golpeaba el hormigón. Escaneé la zona y localicé el todoterreno negro que se había pegado a mi parachoques durante los últimos 80 kilómetros. Hoy no, buitres, masqué entre dientes. Cuando los operarios del puerto señalaron el carril para el ferry de la isla de Ons, hice el amago de entrar, pero en el último segundo, con un volantazo que hizo chirriar los neumáticos, me desvié hacia la línea de las Islas Cíes. El todoterreno negro, mordiendo el anzuelo, hizo lo mismo. Justo antes de que bajaran la barrera de embarque, di marcha atrás y me colé de nuevo en la línea de Ons, dejando al vehículo negro atrapado detrás de una fila interminable de caravanas de turistas alemanes. El alivio me inundó mientras el ferry soltaba amarras. El trayecto fue breve, apenas 1 hora sorteando las olas del Atlántico. Cuando el barco finalmente atracó en el pequeño muelle de la isla de Ons, el mundo parecía haberse transformado. El aire olía a tojo, a tierra húmeda y a mar salvaje, una ruptura absoluta con el aroma estéril y artificial del lujo madrileño. Al bajar por la rampa, la vi de inmediato. Mencía Souto, una mujer de 70 años con la piel curtida por el viento del norte, sostenía un cartel con mi nombre. Llegas tarde, Rafael, dijo con una voz firme que no admitía réplica. Elena me aseguró que serías puntual. La miré, sintiendo el peso de la llave de latón en el bolsillo de mi pantalón. ¿Ella sabía hace 40 años que yo vendría hoy? Pregunté, atónito. Mencía me dedicó una mirada cargada de complicidad mientras me guiaba hacia un todoterreno embarrado, un Land Rover antiguo que parecía parte del paisaje. Me dijo que vendrías en el momento exacto en que los lobos finalmente enseñaran los dientes, respondió mientras arrancaba. Condujimos hacia el interior virgen y protegido de la isla. Mencía manejaba con una agresividad experta por caminos forestales de acceso restringido. Mientras botábamos sobre el terreno irregular de la pista, soltó una bomba que destrozó mi frágil sensación de triunfo. Ese todoterreno que esquivaste en el muelle no trabajaba para Gabriel, Rafael.
Era un equipo de seguridad privada que Elena contrató para protegerte desde el mismo segundo en que ella dio su último suspiro. Sentí un vacío en el estómago. En mi miedo, había despistado al único escudo que me quedaba. El coche se detuvo ante unas puertas de hierro tan oxidadas que parecían estar sangrando sobre el verde intenso del bosque gallego. Toqué el metal helado, temiendo que el secreto de Elena me quemara la piel. Mencía no dudó. Tomó la llave de latón de mis manos y la deslizó en la cerradura. A pesar de la apariencia descuidada, el mecanismo giró con una suavidad asombrosa. Las bisagras estaban perfectamente aceitadas, mantenidas con una precisión que contrastaba con la decadencia exterior. Subimos por un camino serpenteante hasta un claro donde la vista me robó el aliento. Una casa solariega de piedra, un paso del siglo XIX erigido sobre el borde de un acantilado escarpado. Debajo, el Atlántico rugía con fuerza. Esto no es una ruina, Mencía, susurré sobrecogido. Es una fortaleza. Ella lo llamaba su santuario, Rafael. Un lugar donde la podredumbre del mundo no pudiera alcanzarte. Entrar en esa casa fue como penetrar en las cámaras de un corazón que había latido por mí en secreto durante medio siglo. No olía a museo olvidado, olía a lavanda fresca, a cera de abeja para muebles y a la brisa limpia del mar. Al entrar en el salón principal, me quedé petrificado. Las paredes no ostentaban el arte abstracto de Madrid. Estaban cubiertas, de arriba a abajo, por cientos de fotografías enmarcadas. Todas eran de mí. Me vi en los años 80, con el casco blanco puesto, inspeccionando los cimientos de un puente en construcción. Había fotos mías durmiendo en mi sillón, riendo por chistes que ya no recordaba, viviendo una vida que ella había documentado con un amor silencioso y devoto. Mencía me entregó entonces una carpeta de cuero envejecido. Al abrirla, mis ojos se nublaron. Era la escritura de propiedad de toda la finca. El documento, legalizado en 1978, establecía que yo era el propietario legal de aquel patrimonio multimillonario desde hacía décadas. ¿Cómo podía reconciliar a la mujer que me había llamado sirviente en su testamento público con la mujer que había construido en secreto esta catedral de piedra y recuerdos para asegurar mi existencia? La verdad estaba empezando a emerger, y era mucho más compleja de lo que mis hijos podrían imaginar jamás. Me acerqué a la chimenea de piedra caliza, donde una fotografía de gran formato ocupaba el lugar de honor en la repisa. Era una instantánea espontánea de Elena y yo, tomada en el verano de 1986. Estábamos en una terraza frente al Mediterráneo, sonriendo, apoyados el uno en el otro con una intimidad tan tangible que sentí su recuerdo como un puñetazo directo en las costillas. Mis ojos, sin embargo, se desviaron hacia otra foto, una mucho más reciente, de hace apenas 3 meses. Estaba tomada a través de una de las ventanas de nuestra casa de Madrid, una que yo siempre creía cerrada a cal y canto. Alguien me había estado observando y documentando mi vida, incluso en mis momentos de mayor soledad. Mencía sacó de su bolsillo una segunda llave. A diferencia de la anterior, esta estaba pulida como un espejo, resplandeciendo bajo la luz de las lámparas de aceite. Esta es la última pieza del engranaje, Rafael, dijo en un susurro cargado de solemnidad. El resto de la historia queda a solas entre tú y las cartas. Subí las escaleras de madera de castaño, que crujían bajo mi peso con una familiaridad reconfortante, casi como si la casa me estuviera saludando. Me detuve ante la pesada puerta de roble del estudio principal. Tenía la extraña certeza de que, al girar esa llave, terminaría de morir el hombre que yo creía haber sido durante las últimas 4 décadas. Al entrar, me quedé sin aliento. Los registros que llenaban las estanterías de esta sala no abarcaban todo nuestro matrimonio, comenzaban con una precisión quirúrgica en julio de 1986. Ese fue exactamente el mes en que recibí mi ascenso a inspector jefe de puentes en el Ministerio de Fomento. Siempre lo recordé como el mayor hito de mi carrera,
el día que celebramos con una cena lujosa, sin sospechar ni por un segundo que aquel ascenso fue el detonante de una maniobra defensiva que duraría décadas. 3 paredes del estudio estaban forradas con archivadores idénticos y sobresellados con lacre, un archivo monolítico de una vida vivida en paralelo a la mía, una sombra constante de la que yo no sabía nada. Estaban organizados con una precisión clínica, desde aquel fatídico verano del 86 hasta marzo de 2026. Había exactamente 480 cartas. Una por cada mes que Elena había pasado mostrándose fría, distante y aparentemente indiferente a mi existencia. En el centro del escritorio de caoba descansaba un sobre de color crema. La caligrafía firme y elegante de Elena rezaba: «Lee esto primero». Al romper el sello de lacre rojo, un aroma que no había percibido en décadas, el perfume cítrico y suave que usó el día de nuestra boda, emanó de las páginas, inundando la estancia. Dentro del sobre había algo más que una confesión escrita. Mis dedos rozaron una tarjeta microt y un pergamino doblado que revelaba un mapa detallado de los sensores de seguridad ocultos de la finca y del sistema de vigilancia que ella misma había financiado. Elena no solo me había dejado un diario personal, me había legado un centro de mando estratégico. Desplegué la carta con manos temblorosas. Mi corazón martilleaba contra mi pecho. La primera línea no pedía perdón, ofrecía una disculpa por mi propia supervivencia. Elena revelaba con una honestidad brutal que durante 35 años había vivido como una completa extraña en su propia piel. Describía el 14 de junio de 1986 como el día en que la mujer que yo amaba tuvo que morir para que pudiera nacer una protectora implacable. No se trataba de una tragedia por desamor, sino de un presupuesto de defensa fríamente calculado para salvarme la vida. Elena confesaba que el complot para deshacerse de mí no había nacido de un capricho pasajero de la codicia de nuestros hijos, sino que fue un esquema alentado y alimentado por sus propios padres, mis suegros. Ellos siempre me despreciaron. Para ellos, yo era un inspector de puentes de clase baja, un obrero con estudios que no tenía lugar en su imperio de biotecnología y finanzas. Fueron ellos quienes inocularon el veneno en el oído de Gabriel desde que era adolescente. La carta me transportó a una noche de tormenta en 1986 en nuestra residencia de Madrid. Elena relataba cómo, estando en el pasillo, escuchó risas crueles tras la puerta del dormitorio de Gabriel. Sus propios hijos y sus padres hablaban de mí como si fuera ganado. Planeaban manipular mis informes médicos para obtener un diagnóstico falso de demencia senil prematura, con el fin de incapacitarme legalmente y enviarme a una residencia de tercera categoría en las afueras, donde me pudriría mientras ellos liquidaban los 15 millones de euros en acciones de la compañía de Elena. La voz de Gabriel, joven pero ya depredadora, argumentaba que yo sería feliz mientras tuviera una ventana y 3 comidas al día. Elena reveló que no solo los había escuchado, sino que había grabado la conversación en secreto, esperando pillar una filtración de información corporativa, solo para descubrir que la filtración era la propia humanidad de su familia. En ese instante comprendió que, para salvarme, tendría que matar nuestro matrimonio. Tuvo que convertirse en un monstruo exterior para mantener a raya a los verdaderos monstruos que dormían bajo nuestro techo. Explicó que el lenguaje de personal de servicio utilizado en el testamento no era el insulto final que yo había sentido. Era una maniobra legal quirúrgica propia del derecho sucesorio español. Al clasificarme oficialmente como personal doméstico adecuadamente compensado, se aseguraba de que los hijos nunca pudieran impugnar el testamento reclamando que yo había ejercido influencia indebida como cónyuge para manipular su patrimonio. Era un escudo legal impenetrable, no un gesto de desprecio. Detalló cómo comenzó el desmantelamiento sistemático de nuestra relación pública en julio de 1986. Dejó de incluirme en las galas del IBEX 35, ordenó al servicio que me tratara con la distancia de un invitado y comenzó su interpretación magistral como matriarca gélida. Te convertí en un fantasma para que ellos dejaran de intentar convertirte en un cadáver, confesaba en el papel.
Cada vez que ella olvidaba mi cumpleaños o me obligaba a comer solo en la cocina bajo la mirada burlona de Gabriel, yo sentía que se marchitaba un trozo de mi alma. Pero la carta afirmaba que cada palabra dura pronunciada frente a los hijos era una mentira calculada para proteger mi espalda. Cada mirada fría era, en realidad, una oración desesperada por mi seguridad. Elena reveló una capa final de su plan. Me había cedido legalmente esta propiedad de la isla de Ons en 1978, como un regalo de bodas privado. Al ser una donación previa a cualquier reclamación de herencia o fideicomiso de los hijos, este santuario era legalmente intocable, inembargable y enteramente mío. Mientras ellos celebraban su victoria en Madrid, no sabían que yo era el dueño de la única fortaleza que ella siempre quiso que yo tuviera. La carta de Elena mutó de repente, pasando del dolor desgarrador de una esposa cautiva a la fría y matemática precisión de una consejera delegada de primer nivel. En esas páginas finales, me reveló la existencia de una fortaleza financiera invisible. Un fondo fiduciario de 1.200.000 euros, gestionado por una firma de gestión de patrimonios extremadamente discreta con sede en Galicia. No fue un movimiento de última hora. Elena había estado desviando sus bonos personales y dividendos a esta cuenta desde finales de los años 70. El fondo estaba blindado para cubrir todos los gastos de mantenimiento del paso y otorgarme una asignación mensual vitalicia durante los próximos 50 años. Creen que se lo han llevado todo, Rafael, pero solo han mordido el anzuelo que yo misma preparé, escribió con una caligrafía que denotaba una satisfacción gélida. Me di cuenta entonces de que, mientras Gabriel, Leonor y los demás se despedazaban por la herencia en Madrid, en realidad estaban heredando lo que en el mundo financiero llamamos una píldora venenosa. El grueso de su legado consistía en activos inmobiliarios sobreapalancados, hipotecas altísimas sobre edificios de lujo, y fideicomisos vinculados a deudas de alto interés que Elena había dejado impagadas de forma deliberada. Ellos se quedaban con el apellido Villarreal, pero yo era el único Villarreal que poseía la verdadera libertad. Me levanté del escritorio y me dirigí a los archivadores metálicos. Mis dedos temblaban al deslizarse sobre las pestañas de las carpetas. Pasé por alto los primeros años, llenos de ataques verbales y desplantes, y llegué directamente al archivador de 2010. Ese fue el año en que los accidentes caseros dejaron de ser fortuitos para parecer ejecuciones sumarias. Localicé la carpeta fechada el 12 de marzo. Recordé perfectamente aquella mañana en la mansión. Me había despertado temprano para revisar unos informes. Al intentar bajar la gran escalera de roble, mi pie perdió toda tracción en el tercer peldaño. Caí rodando por 12 escalones macizos. El impacto contra el mármol del vestíbulo me dejó una muñeca destrozada, 3 costillas rotas y el mundo dando vueltas. En aquel momento, Elena apareció en lo alto de la escalera. Me miró desde arriba con una indiferencia que me dolió más que las costillas. «Te estás haciendo viejo, Rafael», dijo sin moverse. «La torpeza es un lujo que no podemos permitirnos en esta casa». Sin embargo, en el estudio del santuario de Ons, encontré una tarjeta SD grabada esa misma noche por las cámaras ocultas que ella había instalado. Mi sangre se congeló al ver las imágenes. En la pantalla aparecía Mateo Villarreal, vestido de negro y con guantes de cuero, aplicando meticulosamente una capa de lubricante industrial en los escalones superiores. Aceite de muerte. Incoloro, inodoro y letal. Mateo miró directamente a la lente oculta con una sonrisa depredadora que se clavó en mi pecho como una aguja de hielo. Pero el video reveló un giro aún más macabro y doloroso. Elena entró en escena 5 minutos después de que Mateo se desvaneciera en las sombras del pasillo. No limpió las escaleras. En su lugar, se arrodilló junto a la pesada mesa de caoba del vestíbulo y, con un esfuerzo físico evidente, la desplazó unos centímetros, posicionando cuidadosamente un jarrón de cerámica de gran tamaño. Comprendí con horror que Elena estaba calculando la trayectoria de mi caída inevitable.
Había movido los muebles para desviarme del borde afilado de mármol de la mesa, un impacto que seguramente me habría aplastado el cráneo de forma instantánea. Prefirió que sufriera lesiones menores, huesos rotos, antes que permitir que la trampa mortal de su propio hijo tuviera éxito. Pausé el video en su rostro. Su expresión era una máscara de agonía absoluta, un grito silencioso que yo había confundido con desprecio durante 8 largos años. Mis hijos me querían muerto, y mi mujer había permanecido allí, inmóvil, viéndome romperme, convencida de que era la única forma de mantenerme con vida. La siguiente carpeta era aún más voluminosa. Contenía una fotografía pericial de un latiguillo de freno seccionado en 2011. Recordé con nitidez aquella tarde terrorífica en la que el pedal de freno de mi furgoneta se hundió hasta el fondo sin resistencia alguna mientras bajaba una pendiente. Elena apareció poco después con un abogado y una evaluación psiquiátrica fría para la Policía Nacional. Les dijo a los agentes, delante de mí, que yo estaba sufriendo episodios graves de demencia senil y que ya no se me podía confiar el volante de un vehículo. Ahora, con la verdad sobre el escritorio, comprendía que aquello no era una humillación pública para destruirme, sino su manera radical de quitarme de la carretera para que mis hijos no pudieran volver a intentar asesinarme simulando un accidente de tráfico. Cada acto de crueldad aparente había sido una capa de blindaje. La carta final de Elena, la número 480, terminaba con una instrucción simple pero devastadora en su sencillez. Sé libre, Rafael. He pagado el precio de tu libertad con mi propio infierno. No dejes que su codicia gane la última batalla. Me dejé caer en el suelo de madera de castaño, apoyando la espalda contra el escritorio que aún guardaba el aroma de Elena. Me sentía libre. Pero no era una libertad física, de la casa o de los hijos, era una liberación de la gran mentira que había vertebrado mi existencia. 35 años creyendo que era una carga molesta, un mayordomo tolerado, un error en la genealogía de los Villarreal. Todo ese peso se disolvió en el aire salino de la isla. Sin embargo, la paz en Ons dura lo que tarda en cambiar el viento. De repente, una alerta sonora rasgó el silencio del estudio. Un aviso del sistema de seguridad perimetral. En la pantalla táctil apareció un punto de GPS. Un monovolumen de alquiler que acababa de desembarcar del último ferry de la tarde. Los buitres habían aterrizado en la isla, pero esta vez no buscaban un festín. Venían, aunque aún no lo sabían, a suplicar por sus vidas. Mencía me llamó por el intercomunicador desde la entrada de la finca. Confirmó que Gabriel, Leonor, Mateo y Sofía habían bajado del vehículo. Me describió una escena patética. Parecían frenéticos, desaliñados, con el barniz de la elegancia madrileña agrietado por la realidad de sus cuentas bancarias congeladas y sus tarjetas de crédito rechazadas en los hoteles de lujo. Mencía añadió, con una nota de sarcasmo, que habían contratado a un cerrajero de San Censo para entrar por la fuerza en lo que ellos todavía creían que era una ruina olvidada. Sonreí para mis adentros. El cerrajero era el sobrino de Mencía. Déjalos pasar, Mencía, dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. Las puertas de esta casa se construyeron precisamente para aguantar este tipo de clima. Me preparé para el encuentro. No busqué armas, sino la verdad, que es mucho más afilada. Bajé del estudio las carpetas con las pruebas gráficas. Las fotos de las escaleras aceitadas, los informes periciales de los frenos seccionados y las analíticas de la medicación alterada. Lo coloqué todo con una precisión milimétrica sobre la mesa de comedor de piedra. Después, me senté en el sillón de mimbre que Elena solía usar en el porche, esperando bajo la luz mortecina del crepúsculo gallego. El monovolumen frenó en seco, levantando una nube de polvo y gravilla. Gabriel lideraba el grupo, aferrando con fuerza un tubo de planos y documentos. Se habían tomado la molestia de pagar a un abogado corrupto para falsificar una nueva escritura de propiedad. Fuera de nuestra propiedad, Hernández.
Gritó Gabriel mientras subía los escalones del porche con las piernas temblándole. Este paso pertenece al patrimonio de los Villarreal. Tenemos los papeles legales que lo acreditan. Lárgate antes de que llamemos a la Guardia Civil. No pestañeé. Me limité a señalar la puerta con un gesto pausado. Entrad, dije simplemente. Os estamos esperando. Una vez dentro del estudio, rodeados por el archivo de sus propios pecados, su arrogancia se desmoronó como un castillo de naipes. Les mostré los vídeos. Mateo se puso lívido, casi gris, al verse a sí mismo en alta definición aplicando lubricante en las escaleras. Leonor empezó a sudar frío cuando leyó el informe técnico sobre los frenos de mi furgoneta. Pero fue Sofía quien se derrumbó físicamente ante los resultados del laboratorio que demostraban que había sustituido las pastillas críticas de Elena por placebos de azúcar para acelerar el desenlace. Cada acto, intento de asesinato, maltrato a un anciano, falsedad documental, tiene un peso específico que os va a enterrar, les expliqué con una voz carente de emoción. Elena no dejó esto al azar. Todas estas pruebas están ya en un servidor seguro fuera de España. Se enviarán automáticamente a la Fiscalía de Madrid si yo no introduzco un código de seguridad cada 48 horas. Gabriel soltó el tubo de documentos, que rodó por el suelo con un sonido hueco y ridículo. Mamá no nos haría esto, balbuceó, con los ojos llenos de terror. Ella no enviaría a sus propios hijos a la cárcel de Soto del Real. Ella no os quería en jaulas, Gabriel. Pero tampoco iba a permitir que siguierais siendo los monstruos que sois. Fue entonces cuando les revelé su nueva realidad. Gracias a las maniobras financieras de Elena, yo era ahora su único acreedor. Poseía sus hipotecas, sus líneas de crédito y, en la práctica, su propia existencia financiera. Les puse un contrato de redención sobre la mesa de caoba. Las condiciones eran absolutas e innegociables. Gabriel cumpliría una sentencia de 4 años por la manipulación de los frenos, pero no en una celda común, sino trabajando como asistente legal para presos sin recursos económicos, bajo mi supervisión. Mateo trabajaría en los proyectos de reconstrucción de los muros de piedra de la isla por el salario mínimo profesional, manteniendo una sobriedad estricta controlada por Mencía. Leonor y Sofía gestionarían la granja orgánica y el refugio para mujeres que Elena había proyectado. Vivirían en las antiguas casas de los trabajadores, despojadas de bolsos de marca y cenas en restaurantes con estrella Michelin. Ganaréis 15 euros la hora, repetí, mirándoles a los ojos. Sudaréis. Sangraréis. Y llegará el día en que me daréis las gracias por la oportunidad de volver a ser seres humanos. Se quedaron en un silencio sepulcral, aceptando su transición de herederos millonarios a peones de su propia redención. Los vi salir hacia sus nuevas y humildes viviendas bajo la lluvia fina y persistente de Galicia. Esa noche, me retiré al estudio. Ya no era un museo del trauma, sino un santuario de paz absoluta. Coloqué la última carta, la número 480, en el archivador. Me di cuenta de que Elena no solo había planeado mi supervivencia física, sino que me había trazado un mapa exacto hacia la serenidad. La inspección ha terminado, Elena. El puente es sólido. El puente resiste. Buenas noches, mi amor. Caminé hacia el ventanal y vi las luces tenues de las casas de los trabajadores abajo, en el valle. La llave de plata en mi bolsillo ya no pesaba nada. Ya no estaba esperando un ferry para escapar. Por fin, estaba exactamente donde debía estar. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Dale like y deja un comentario. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia. Les deseo todo lo mejor. Mi nombre es Mateo García. Tengo 40 años y, hasta hace apenas unos meses, creía que tenía las riendas de mi vida bajo control. Vivía en un tranquilo barrio de las afueras de Madrid, en Pozuelo de Alarcón.
No era una vida de lujos desenfrenados, pero como dueño de una pequeña asesoría contable, el trabajo era constante y nos permitía vivir con holgura, pagar las facturas y ahorrar para el futuro. Mi esposa, Lucía, trabajaba a tiempo parcial como higienista dental en una clínica de la calle Velázquez. Teníamos un hijo, Hugo, que acababa de cumplir 11 años la primavera pasada. Hugo siempre fue un niño despierto, de esos que entienden el mundo un poco más rápido de lo que deberían. Demasiado inteligente para su propio bien, diría yo. La mañana en que todo se desmoronó empezó como cualquier otro martes. Preparé el desayuno de Hugo, unas tostadas con tomate y aceite y un zumo de naranja, mientras Lucía corría de un lado a otro preparándose para ir a la clínica. Últimamente estaba distante. Siempre pegada al móvil, respondiendo mensajes en otras habitaciones o quedándose hasta tarde en el trabajo por inventarios que nunca parecían terminar. Yo lo notaba, claro que lo notaba, pero prefería ignorar ese nudo en el estómago. No quería creer lo que mi instinto me gritaba. Hugo estaba inusualmente callado esa mañana, jugueteando con la comida en lugar de comer. Miraba de reojo a su madre y luego a mí con una expresión extraña, como si guardara un secreto pesado. Los niños captan cosas que los adultos creemos estar ocultando bajo la alfombra. Debí haber prestado más atención a esa mirada. Lucía cogió su bolso y las llaves del coche sin apenas mirarme. Llegaré tarde esta noche. El doctor Ramos necesita ayuda con unos cierres de facturación de la Seguridad Social, dijo con frialdad. ¿Otra vez? Pregunté, intentando que mi voz sonara neutra. Es mi trabajo, Mateo. Alguien tiene que ayudar a pagar el fondo de estudios de Hugo, respondió ella con un tono cortante y defensivo. Mencionar el fondo de estudios hizo que se me encogiera el pecho. Llevábamos ahorrando desde que Hugo nació. Cada ingreso extra, las pagas de los abuelos, las devoluciones de Hacienda. Todo iba a esa cuenta. La última vez que lo revisé, hace unas 6 semanas, teníamos 118.000 ahorrados. Hugo solo tenía 11 años, pero sabíamos lo cara que podía ser una buena universidad privada o un máster en el extranjero para el 2032. En cuanto Lucía cruzó la puerta, Hugo se acercó a mí. «Papá, ¿puedo enseñarte algo en tu ordenador?», preguntó. «Claro, hijo». «¿Qué pasa?». Me llevó al despacho, se subió a mi silla y abrió el portátil. Sus dedos volaban sobre el teclado con una seguridad pasmosa. Hugo siempre había sido un genio de la tecnología, aprendió programación básica con vídeos de YouTube y pasaba horas con su tableta en proyectos que yo apenas alcanzaba a comprender. «Tengo que enseñarte algo», dijo con una voz tan seria que parecía haber envejecido 10 años de golpe. «Pero tienes que prometerme que no te enfadarás conmigo». Sentí un escalofrío. «Hugo, ¿qué has hecho?». Abrió una carpeta oculta en mi escritorio que yo nunca había visto, etiquetada como secreto L. Dentro había capturas de pantalla, decenas de ellas. Eran mensajes de WhatsApp entre Lucía y un hombre llamado Adrián Valverde. Al leerlos, sentí náuseas. Llevaban viéndose 8 meses. Planeaban un futuro juntos, hablaban de destinos a los que querían viajar en cuanto tuvieran el dinero suficiente. «¿Cómo has conseguido esto?», susurré, sintiendo que el aire me faltaba. «Mamá se deja el móvil en la encimera cuando se ducha», explicó Hugo con una naturalidad aterradora. «Instalé una aplicación de respaldo que ella no conoce. Todo lo que escribe se copia en una carpeta en la nube a la que puedo acceder». Miré a mi hijo de 11 años, el niño que todavía veía series de animación y jugaba con piezas de construcción, y me di cuenta de que llevaba meses vigilando a su propia madre. «Hugo, esto es». «Sigue mirando, papá». Se desplazó hacia abajo. Había capturas de la aplicación del banco. Movimientos que yo nunca autoricé. Transferencias desde nuestra cuenta de ahorros conjunta hacia una cuenta solo a nombre de ella.
Las fechas se remontaban a 6 meses atrás. Cantidades pequeñas al principio. 400, 800. Luego sumas mayores. 8.000, 12.000, 20.000. Ha estado robando del fondo de estudios, dijo Hugo en un susurro. Me di cuenta hace 3 meses cuando usé tu portátil y tu sesión del banco estaba abierta. He seguido cada transferencia desde entonces. Mis manos temblaban mientras veía las pruebas. Lucía había vaciado sistemáticamente el futuro de nuestro hijo, moviendo los 118.000 a su cuenta privada durante medio año. La última transferencia se había realizado hacía solo 2 días. El saldo actual del fondo mostraba apenas 35. ¿Por qué no me dijiste nada? Pregunté con el corazón roto. Los ojos de Hugo se llenaron de lágrimas. No quería que fuera verdad. Esperaba que mamá se detuviera, que tal vez estuviera guardándolo en otro sitio para darnos una sorpresa. Pero luego leí sus mensajes con Adrián sobre comprar billetes de avión para Portugal y supe que nos iba a dejar. Abracé a mi hijo con fuerza. Este niño valiente había cargado con un secreto terrible, intentando protegernos a ambos de la verdad. Nos quedamos allí sentados mucho tiempo. ¿Cómo le explicas a un hijo que su madre ha preferido el dinero y a otro hombre por encima de su propia familia? De repente, se oyó la puerta principal. Lucía había vuelto. Oí sus pasos dirigiéndose a la cocina. Hugo y yo nos miramos y cerré el portátil rápidamente. Mateo. Gritó ella. Me he dejado el pase de la clínica. Tengo que cogerlo rápido. Salí a recibirla, intentando que mi cara no me traicionara. Estaba rebuscando en su bolso, ni siquiera me miró. ¿Todo bien? Preguntó distraída. Bien, logré decir. Hugo y yo estábamos con los deberes de matemáticas. Encontró su tarjeta, miró su reloj y dijo. Tengo que volar. Nos vemos luego, quizá. En cuanto se fue, Hugo me tiró de la manga. Papá, hice algo más. ¿A qué te refieres? Abrió otra carpeta en el portátil. Esta se llamaba Plan B. Dentro había documentos que no identifiqué de inmediato. Cuando entendí lo que mamá estaba haciendo, empecé a leer sobre delitos financieros y seguridad digital, explicó con ese tono demasiado adulto. Vi muchos vídeos sobre cómo proteger el dinero. Y encontré algo interesante. Abrió un PDF. Era un extracto bancario, pero no el nuestro. Pertenecía a Lucía Ferrán, la cuenta privada donde ella había estado desviando nuestro dinero. El saldo mostraba 118.043. Esa es la cuenta secreta de mamá, dijo Hugo. Pero escucha, papá. Hace 3 días, hice un movimiento. Se me detuvo el corazón. Hugo, ¿qué has hecho? Creé un monedero de criptomonedas, dijo, abriendo otra pantalla. Luego usé el portátil de mamá mientras dormía y entré en su banca online. Ella guarda todas sus contraseñas en una nota del móvil y yo ya tenía acceso a eso. Inicié una transferencia desde su cuenta secreta al monedero de cripto. Me quedé mirando la pantalla sin entender del todo. Códigos, números, registros de transacciones. ¿Has robado el dinero de vuelta? Pregunté, sin saber si estar horrorizado o impresionado. Técnicamente, era nuestro dinero, respondió Hugo con lógica implacable. Ella lo robó primero. Yo solo lo he movido a un sitio donde ella no puede tocarlo. El monedero está a tu nombre, papá. Bueno, más o menos. Usé tus datos, pero un correo electrónico nuevo que yo configuré. Mamá no podrá rastrearlo ni anular la operación. Hugo, esto es. La transferencia se ha completado esta mañana, continuó, hablando más rápido. Probablemente aún no ha mirado su cuenta, pero cuando lo haga,
verá que los 118.000 han desaparecido. Todo. Y no hay forma de recuperarlo porque las transacciones de criptomonedas son permanentes. Me dejé caer en la silla. Mi hijo de 11 años acababa de describirme cómo había cometido lo que seguramente eran varios delitos informáticos, todo para salvar a nuestra familia de la traición de su madre. Enséñame todo, le dije finalmente. Cada captura, cada movimiento, cada prueba que hayas reunido. Durante las siguientes 3 horas, Hugo me guió por su investigación. Había sido metódico, documentando todo con horas y detalles. Los mensajes mostraban a Lucía y Adrián planeando su huida a Lisboa, donde decían que el coste de vida era más bajo y podrían empezar de cero. Hablaban de vender el coche de ella, cancelar sus tarjetas y desaparecer en cuanto tuvieran suficiente dinero. La estafa financiera había sido sistemática. Lucía fue precavida al principio, moviendo cantidades pequeñas, probablemente probando si yo me daba cuenta. Al ver que no sospechaba, se volvió más audaz. La transferencia final de 30.000 se había hecho hacía apenas 48 horas. Hay más, dijo Hugo, abriendo otra carpeta. También investigué a Adrián. Adrián Valverde tenía 35 años y trabajaba como entrenador personal en el gimnasio donde Lucía supuestamente iba a clases de pilates por las tardes. Tenía antecedentes penales. Una condena por estafa hacía 5 años que terminó en libertad vigilada. Se había casado 2 veces. Ambos matrimonios terminaron mal, con acusaciones de abuso económico. Mamá tiene muy mal gusto para los hombres, sentenció Hugo con esa honestidad brutal que solo tienen los niños. Aquella noche, Lucía llegó a casa sobre las 9, más tarde de lo habitual. Tenía las mejillas sonrosadas, parecía excitada por algo. Hugo y yo estábamos en la mesa de la cocina, fingiendo que hacíamos los deberes. Hola, chicos, dijo con una voz artificialmente alegre. Siento llegar tan tarde. El doctor Ramos necesitaba ayuda extra con los informes del trimestre. No pasa nada, dije, manteniendo la calma. ¿Qué tal el día? Agotador, estoy muerta. Se sirvió una copa de vino de La Rioja y se la bebió de un trago. Me voy a dar un baño largo. Cuando subió, Hugo susurró. ¿Se lo decimos ya? Todavía no, respondí. Veamos qué pasa cuando revise su cuenta. No tuvimos que esperar mucho. Alrededor de las 11 de la noche, yo estaba en la cama fingiendo leer cuando oí el grito de Lucía desde el baño. ¿Qué? ¿Pero qué narices? Entró en el dormitorio como un torbellino, con el móvil en la mano y la cara pálida. Mateo, algo va mal con mi cuenta del banco. ¿Qué tipo de mal? Pregunté, dejando el libro. ¿El dinero? Se detuvo en seco, dándose cuenta de lo que estaba a punto de admitir. Ha habido un error. Un error gravísimo. ¿Qué dinero, Lucía? Ella me miró, atrapada por sus propias palabras. Mi cuenta personal, la que uso para mis gastos. Alguien ha robado de ahí. ¿Cuánto? Ella apretó la mandíbula. Eso no es asunto tuyo, ¿verdad? Es mi cuenta privada. Ah, claro, dije con calma. ¿Tu cuenta privada? ¿Esa que has llenado robando del fondo de estudios de nuestro hijo? El color desapareció por completo de su rostro. No sé de qué me hablas. Sí que lo sabes. Hugo ha encontrado todos tus movimientos, Lucía. Cada transferencia, cada mensaje con Adrián. Todo. Se sentó en el borde de la cama, con las manos temblando violentamente. Mateo, puedo explicarlo. ¿Puedes explicar por qué le has robado 118.000 a tu propio hijo? ¿Puedes explicar por qué planeabas abandonarnos por un delincuente que solo quiere tu dinero? Las lágrimas empezaron a caer por su cara, pero parecían más de pánico que de arrepentimiento.
¿Quién tiene mi dinero? ¿A dónde ha ido? El banco dice que la transferencia es irreversible. No lo sé, mentí. Quizá el universo tiene sentido de la justicia. Esto no tiene gracia, Mateo. Ese dinero era. Se detuvo de nuevo. ¿Era qué? ¿Era lo que nos habías robado a nosotros en primer lugar? Lucía se levantó y empezó a caminar de un lado a otro. Necesito ese dinero. Adrián y yo tenemos planes. Nos vamos la semana que viene. Ya está todo organizado. La frialdad con la que lo dijo, como si hablara de unas vacaciones y no de abandonar a su familia, hizo que algo en mi interior estallara. No vas a ir a ninguna parte con ese dinero, le dije. Porque ya no existe. Y mañana a primera hora voy a presentar la demanda de divorcio. Hugo se merece algo mejor que una madre que le roba su futuro. No puedes alejarme de mi hijo, gritó ella. Tú ya elegiste alejarte cuando preferiste a Adrián y tu fantasía en Portugal antes que a tu propio hijo. Lucía agarró su teléfono y empezó a hacer llamadas frenéticas. Primero a su banco, exigiendo que anularan la operación, y luego a Adrián. Pude oír la voz de él a través del móvil, gritándole, acusándola de haberlo fastidiado todo. A la mañana siguiente, Lucía se había ido. Había hecho las maletas durante la noche y se marchó sin decir adiós a Hugo. Su nota en la encimera de la cocina era breve. Necesito tiempo para pensar. No intentéis contactar conmigo. Hugo encontró la nota cuando bajó a desayunar. La leyó, la hizo una bola y la tiró a la basura. Tanta paz lleve como descanso deja, dijo con la voz firme. Hugo, ella. Nos ha cambiado por él, papá. Estamos mejor sin ella. No pude rebatir esa lógica, aunque viniera de un niño de 11 años. 2 días después, mi móvil sonó. El nombre de Lucía apareció en la pantalla. Consideré no cogerlo, pero la curiosidad pudo conmigo. Mateo, por favor, necesito tu ayuda, dijo sin preámbulos. Su voz era desesperada, rota de tanto llorar. ¿Qué pasa? Adrián me ha dejado. En cuanto el dinero desapareció, dijo que no le servía para nada. Solo estaba conmigo por la pasta. Y ahora el banco está investigando las transferencias desde la cuenta de Hugo. Dicen que parece apropiación indebida porque era una cuenta custodiada. Podrían denunciarme. Sentí una satisfacción fría. Deberían denunciarte, Lucía. Le robaste a tu hijo. Por favor, Mateo. Cometí un error terrible. Muchos errores. Pero sigo siendo la madre de Hugo. Necesito ayuda. El banco quiere documentos de a dónde fue el dinero. Si no puedo explicarlo, llamarán a la policía. Ese parece ser tu problema, no el mío. ¿Y Hugo? ¿No te importa lo que le pasará si su madre va a la cárcel? ¿Lo que le pasará a él? Hugo fue quien descubrió tu robo. Él fue quien nos protegió de tu traición. Ha demostrado más madurez en una semana que tú en toda tu vida. Hubo un silencio largo al otro lado. Luego, ella susurró. ¿Hugo lo sabía? Hugo lo sabía todo. Lo documentó todo. Te ha estado observando durante meses, esperando que te detuvieras, esperando que cambiaras de opinión. Y cuando vio que no lo hacías, actuó. ¿Qué tipo de acción? La necesaria para asegurar que no destruyeras nuestras vidas por completo. Otro silencio prolongado. ¿Hugo se llevó el dinero? Hugo tiene 11 años, Lucía. Pero es lo bastante listo para saber que a veces tienes que protegerte de las personas que se supone que deben protegerte a ti. Necesito hablar con él. Tengo que explicárselo. No hay nada que explicar. Elegiste a otro hombre y el dinero antes que a tu familia. Hugo lo entiende perfectamente. No necesita tus excusas. Mateo,
por favor. Sé que no lo merezco, pero te lo suplico. Ayúdame a averiguar qué pasó con ese dinero. Si voy a prisión, Hugo pierde a su madre. Hugo perdió a su madre el día que decidiste que Adrián Valverde era más importante que él. Colgué. El teléfono volvió a sonar inmediatamente, pero no respondí. Llamó 17 veces más ese día. Bloqueé su número. Esa tarde, Hugo y yo nos sentamos de nuevo ante el portátil. Tenemos que hablar del dinero, le dije. ¿Estás enfadado?, preguntó, perdiendo parte de su seguridad inicial. Debería estarlo. Lo que hiciste fue complicado legalmente, aunque el dinero fuera nuestro. Pero no estoy enfadado, Hugo. Estoy impresionado y un poco asustado de lo inteligente que eres. Él sonrió, aliviado. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer lo correcto. Vamos a convertir esas criptomonedas de nuevo en euros, las pondremos en una cuenta de ahorro a plazo fijo bajo mi tutela y solo para ti, para tus estudios, tal como debía ser desde el principio. ¿Y mamá? ¿Y si vuelve? Tu madre tomó su decisión. Ahora tiene que vivir con las consecuencias. Durante las semanas siguientes, las cosas se movieron a una velocidad vertiginosa. Presenté la demanda de divorcio citando abandono del hogar y fraude financiero. Mi abogada era una mujer llamada Beatriz Olmedo, conocida en Madrid por llevar casos de divorcios de alto patrimonio y tener una reputación de ser implacable cuando la situación lo requería. Es uno de los casos más claros que he tenido en mi carrera, Mateo, me dijo Beatriz después de revisar todas las pruebas que Hugo había recopilado. Tu mujer robó sistemáticamente de una cuenta destinada a un menor, lo cual es un delito grave de apropiación indebida. Además, abandonó el núcleo familiar. La custodia total será tuya sin ninguna duda. La única cuestión es si quieres presentar una denuncia por la vía penal. Me quedé pensativo. Una parte de mí quería que Lucía se enfrentara a las consecuencias reales de sus actos ante un juez. Pero otra parte, la que siempre sería el padre de Hugo, sabía que ver a su madre en prisión podría causarle daños psicológicos impredecibles. Mantengamos esa opción en reserva, decidí finalmente. Si ella intenta pelear por el divorcio o por la custodia, entonces presentaremos los cargos penales. Si no, solo quiero que salga de nuestras vidas para siempre. Lucía no peleó. Firmó los papeles del divorcio sin rechistar, probablemente porque su propio abogado le explicó el enorme problema legal en el que estaba metida. El acuerdo me otorgó la custodia total, la casa y todos los activos matrimoniales. Lucía se quedó sin nada, a cambio de nuestro compromiso de no presentar la denuncia ante la policía siempre y cuando desapareciera sin hacer ruido. Aceptó el trato. Lo último que supe fue que se había mudado a Alicante, trabajando como recepcionista en una clínica de fisioterapia y compartiendo piso con 2 personas más. Adrián Valverde desapareció de su vida hace tiempo, probablemente buscando a su próxima víctima. A veces, el karma funciona exactamente como debería. Hugo se adaptó sorprendentemente bien a nuestra nueva normalidad. Vendimos la casa de Pozuelo, había demasiados recuerdos amargos entre aquellas paredes. Nos mudamos a un piso más pequeño en el centro, cerca de su colegio y de mi nueva oficina. Reduje mi jornada laboral para estar más presente para él. Empezamos a cenar juntos todas las noches, hablando de su día, de sus intereses y de sus preocupaciones. Una noche, unos 2 meses después de que Lucía se fuera, Hugo estaba con su portátil en la mesa de la cocina mientras yo preparaba la cena. De repente, levantó la vista. Papá, tengo que decirte algo, dijo, y sentí un nudo en el estómago. ¿Qué pasa, hijo?, pregunté. No moví el dinero solo para protegerlo, confesó lentamente. También lo hice porque estaba muy enfadado con mamá. Realmente furioso. Quería que le doliera de la misma forma que ella nos estaba haciendo daño a nosotros.
Apagué el fuego y me senté frente a él. Hugo, es completamente normal sentirse así después de lo que pasó. Pero no estuvo bien, continuó él. Lo que mamá hizo fue horrible, pero lo que yo hice también tuvo algo de malo. Cogí algo que no era mío, aunque ella lo hubiera robado primero. 2 errores no hacen un acierto, ¿verdad? Es lo que siempre me dices. Tienes razón, asentí. Pero también estabas protegiendo a tu familia. A veces nos toca tomar decisiones muy difíciles y no todas son perfectas. Lo importante es lo que aprendemos de ellas. He aprendido que nunca quiero ser como mamá, dijo Hugo con firmeza. No quiero mentir a la gente que quiero, ni robarles, ni preferir el dinero antes que a mi familia. Entonces has aprendido la lección más importante de todas, le dije con orgullo. Y Hugo, estoy muy orgulloso de ti. No por lo que hiciste con el dinero, sino por cómo manejaste la verdad. Muchos niños se habrían desmoronado, pero tú te mantuviste fuerte. Sus ojos se humedecieron. Tenía miedo, papá. Mucho miedo. Pensé que si mamá se iba, tú también podrías irte. Que acabaría en un centro de acogida o algo así. Lo atraje hacia mí y le di un abrazo eterno. Nunca te voy a dejar solo, campeón. Jamás. Somos un equipo, tú y yo. Nos cuidamos el uno al otro. ¿Para siempre? Preguntó con la voz ahogada contra mi hombro. Para siempre, le prometí. 6 meses después, recibí una llamada inesperada de Beatriz Olmedo. Mateo, tienes que escuchar esto. Lucía ha presentado una petición para modificar el régimen de custodia. Quiere derechos de visita. ¿Qué? Exclamé indignado. Ella renunció a sus derechos. Firmó un acuerdo, pero legalmente puede solicitar una modificación pasados 6 meses. Su abogado argumenta que ha completado terapia de gestión de la ira y asesoramiento financiero. Dicen que es una persona nueva y que merece tener una relación con su hijo. Ni hablar. Sentencié. Nos abandonó, Beatriz. Nos robó. Lo sé, y tenemos toda la documentación para probarlo. Pero un juez podría conceder visitas supervisadas. Los tribunales en España suelen favorecer el mantenimiento del vínculo materno-filial siempre que sea posible. Me sentí enfermo. Después de todo lo que Lucía había hecho, después del progreso que Hugo había logrado, ahora quería volver a entrar en su vida como si nada. ¿Qué quiere Hugo?, preguntó Beatriz. Esa era la pregunta clave. Había estado tan centrado en protegerlo que no le había preguntado qué quería él realmente. Esa noche, me senté con él y le expliqué la situación. Hugo escuchó con el rostro serio. ¿Qué piensas?, le pregunté. ¿Quieres ver a tu madre? Se quedó callado mucho tiempo. ¿Puedo preguntarte algo primero? Si digo que sí, ¿te enfadarás conmigo? ¿Y si digo que no, seré una mala persona? Hugo, ninguna respuesta te haría malo ni me haría enfadar. Es tu elección. Tus sentimientos importan más que nada. Se mordió el labio, pensando profundamente. No sé si quiero verla. Una parte de mí echa de menos a la mamá de antes de que apareciera ese tipo. Pero otra parte recuerda cómo me miró la mañana que se fue, como si yo fuera un estorbo en su camino. No sé si puedo olvidar eso. No tienes que decidir ahora mismo, le dije. Podemos decirle al juez que necesitas más tiempo. No, dijo Hugo de repente. Quiero decidirlo ya. Quiero verla una vez, solo para escuchar qué tiene que decir. Pero papá, necesito que estés allí. No quiero estar a solas con ella. Por supuesto. Estaré contigo en todo momento. La visita supervisada se organizó 2 semanas después en un punto de encuentro familiar en Madrid, con una psicóloga presente. Lucía llegó puntual, se la veía nerviosa.
Había perdido peso y parecía más vieja, cansada. Hugo y yo entramos juntos, él me apretaba la mano con fuerza. Cuando Lucía lo vio, se le saltaron las lágrimas. Hugo, cariño, qué mayor estás, dijo, intentando acercarse. Él no se movió. Hola, mamá. La psicóloga, la DRA. Elena Sanz, nos indicó que nos sentáramos. El ambiente era asfixiante a pesar de los intentos de hacer la sala acogedora. Hugo, dijo la DRA. Sanz con suavidad. Tu madre ha pedido esta reunión porque quiere hablar contigo, pero este es tu momento. Puedes decir lo que quieras o simplemente escuchar. Tú marcas el ritmo. Hugo miró fijamente a Lucía. ¿Por qué te fuiste? La compostura de Lucía se rompió al instante. Tomé decisiones horribles, cielo. Me confundí sobre lo que importaba. Pensé que quería algo diferente, algo emocionante. Pero me equivoqué. Me equivoqué muchísimo. Te llevaste el dinero de mi universidad, dijo Hugo con voz plana. Ibas a irte del país y no volver a verme nunca. Lo sé. Sé lo que hice y lo lamentaré el resto de mi vida, sollozó ella. Fui egoísta y cruel, y tú te merecías algo mucho mejor. ¿Alguna vez me quisiste? La pregunta, hecha con una honestidad desgarradora, me partió el alma. Claro que te quiero, Hugo, respondió ella intentando alcanzar su mano. Siempre te he querido. Simplemente perdí el norte, pero ahora estoy recibiendo ayuda. Estoy yendo a terapia y tomando medicación para una depresión que no sabía que tenía. Intento ser la madre que te merecías. Hugo retiró la mano antes de que ella lo tocara. Pero aún no eres esa madre, ¿verdad? Eres alguien que se parece a mi madre pero que tomó decisiones muy malas. Hugo. Intenté intervenir, pero él levantó la mano. No, papá. Tengo que decir esto, se giró de nuevo hacia Lucía. Me hiciste mucho daño, mamá. Y a papá se lo hiciste peor. Nos robaste, nos mentiste y preferiste a un desconocido antes que a nosotros. Eso no se arregla con un perdón. Lo sé, susurró Lucía. Pero, ¿puedes darme una oportunidad para intentarlo? Por favor, déjame demostrarte que puedo ser mejor. Hugo me miró a mí, luego a la doctora y finalmente a su madre. Quizá algún día, pero ahora no. No estoy preparado. Necesito más tiempo para dejar de estar enfadado contigo. Lucía sintió, con las lágrimas bañando su rostro. Está bien, lo entiendo. Es justo. ¿Pensarás en volver a verme dentro de unos meses? Tal vez, respondió Hugo. Pero mamá, si de verdad me quieres como dices, respeta mi espacio. No me presiones. Deja que sea yo quien te busque cuando esté listo. Lo haré, prometió ella. Esperaré el tiempo que haga falta. Pasaron 2 años desde aquel encuentro en el punto de familia. Mi vida con Hugo se asentó en una rutina de paz y complicidad que nunca creí posible después de la tormenta. Nos mudamos a un piso luminoso cerca del Retiro, y cada mañana, mientras caminamos hacia su instituto, agradezco la fortaleza que mi hijo demostró tener. Hugo cumplió 13 años y, aunque sigue siendo un genio de la informática, ha canalizado su talento de forma más constructiva. Ahora colabora en un proyecto de ciberseguridad para jóvenes, enseñando a otros niños a protegerse en la red. El dinero del fondo de estudios, los 118.000 que él rescató del naufragio de nuestra familia, está invertido de forma segura en una cuenta de ahorro gestionada por un fondo de inversión de bajo riesgo en Madrid. Ese dinero es su libertad, su futuro, y él lo sabe. Lucía, por su parte, cumplió su palabra. Durante 1 año se limitó a enviar correos electrónicos ocasionales, sin presionar, contándole a Hugo sus pequeños avances. Trabaja de forma estable,
ha devuelto parte del dinero que técnicamente desapareció de las cuentas corrientes compartidas y parece haber cortado todo vínculo con el mundo de Adrián Valverde. Hace un mes, Hugo me miró durante la cena y dijo: Papá, creo que estoy listo para tomar un café con ella. Sin psicólogos. Solo nosotros. Acepté, no sin un nudo en la garganta. Verlos sentados en una terraza de la plaza de Olavide, hablando con cautela pero sin la hostilidad de antaño, me hizo comprender que la justicia no siempre la dictan los jueces. A veces, la verdadera justicia es recuperar la paz. Hoy, mientras cierro los últimos informes de mi asesoría, observo a Hugo programando en su habitación. Me doy cuenta de que Jessica, o mejor dicho, la Lucía que conocí, nunca entendió el valor de lo que teníamos. Buscó una salida fácil, una emoción barata financiada con el esfuerzo de una década, y lo perdió todo. A veces, hacer lo correcto significa hacer algo técnicamente cuestionable. Proteger a tu familia no siempre consiste en seguir cada regla al pie de la letra, sino en tener el coraje de actuar cuando la traición amenaza con destruirlo todo. Mi hijo de 11 años no solo salvó nuestros ahorros, salvó nuestra dignidad. Hugo me ha enseñado que, aunque el mundo sea un lugar donde la gente en la que confías puede fallarte, siempre hay una forma de salir adelante. A veces, el héroe de la historia no es el padre que intenta mantener todo unido, sino el niño que tiene la madurez suficiente para ver la verdad y la valentía para cambiar el final del guión. Mirando hacia atrás, no cambiaría nada de lo que pasó. El dolor fue el precio que pagamos por la libertad que disfrutamos ahora. Somos un equipo, y en este equipo, nadie se queda atrás y nadie roba el futuro del otro. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.